Cuéntanos, ¿te gustaría descubrir todo lo que te puede regalar tu propia intuición para poder apalancar, avanzar y acelerar tus ideas de emprendimiento? ¿Sabías que hay siempre un debate entre lo técnico y lo intuitivo? Quédate aquí porque en el episodio número 32 de Digital Business Arena te contamos todo sobre intuición y emprendimiento. ¿Te gustaría dejar una marca digital? ¿Te gustaría potenciar tu empleabilidad aprendiendo las nuevas habilidades más demandadas por las empresas? Hoy, la dimensión digital dejó de ser solo para compartir con la familia y amigos. Hoy es emprendimiento, mejores empleos, creación y gestión de negocios, desarrollo profesional en la industria 4.0 e impacto. En Digital Business Arena te traemos todo lo necesario para que construyas tu marca digital, crees y gestiones negocios y dejes la huella y el impacto que deseas. Emprendimiento, gestión, creatividad, liderazgo, marketing, finanzas y todo lo que necesitas para dominar la dimensión digital. Soy Nico Magner y junto a Eduardo Águila y Marcelino Garay estaremos cada semana junto a ti y tu marca digital. Esto es Digital Business Arena. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 32 de este podcast de emprendimiento digital, de economía digital llamado Digital Business Arena. Aquí estoy junto a mis coanfitriones, amigos y profesores, grandes cracks de las escuelas de negocio, el señor Marcelino Garay y don Edu Águila. ¿Cómo están amigos? ¿Cómo llegan a este episodio número 32? Querido Nico, llegamos bien, llegamos bien porque siempre creo existe esa motivación de hacer algo en conjunto y hacerlo bien para el beneficio de nuestros auditores y televidentes de YouTube. ¿Cómo están, Eduardo? ¿Cómo llegas tú? YouTubevidentes. ¿Ah? YouTubevidentes, Sí, ahí está. YouTubevidentes y auditores. Así que doy la bienvenida ahora al Edu, que venía también viajando. ¿Cómo estás, Edu? Muy bien, vengo llegando de la playa, tuve un fin de semana playero, muy intenso, y no sé, tengo la intuición y el instinto que este capítulo lo va a volar muy, pero muy bien. Por lo tanto, bienvenidos a todos nuestros ahora YouTubevidentes y auditores del mundo del podcast. Eso. Bien, va creciendo el proyecto. Hoy día tenemos un episodio que tiene que ver con a mi juicio, un debate que hay dentro de los especialistas de negocio, del mundo de los negocios y de las escuelas de negocio, que tiene que ver con esto de la intuición, esto de tomar decisiones y a veces no tener demasiados argumentos técnicos para respaldarlas, pero tener una especie como de corazonada, una especie de tincada, no sé cómo decirlo, no sé cómo se diría en las otras generaciones, ¿ah? En la mía se diría así como cachativa, no sé cómo decirlo, pero es como que por aquí tengo que ir, no sé bien, no tengo demasiada información ni demasiada evidencia para respaldar, pero siento que necesito probar esto y no voy a estar tranquilo hasta que no camine por acá. Tal vez me caiga, no pasa nada, me recupero y me devuelvo. Entonces tenemos que hablar de eso, de la intuición, que es una herramienta claramente dentro del toolbox de herramientas que tiene que tener un hombre de negocio y también un emprendedor, Edu. Oye, voy a volver a mi recopilación del latín, del mundo del diccionario latino, de nuestro clásico latín originario. La intuición viene del latín intuitio y significa mirar hacia adentro o contemplar. Y aquí viene exactamente lo que ha dicho el Nico por una parte, porque también en la intuición operaría el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro. Es un concepto de la teoría del conocimiento aplicado también en la epistemología que describe lo que es directo o inmediato, o sea, esa cosa que te sale así, al instante, así como que debo de hacerlo sin pensarlo mucho, o sea, sin intervención de la deducción o la razón o razonamiento. La intuición tiene que ver algo incluso considerado como evidente, como esas cosas que tienen que pasar y que pasan por algo, y vamos a ir develando un poco desde lo científico y desde lo no tan científico hacia dónde nos puede llevar esto, señor Garay. Sí, yo cuando nos planteamos este tema dije yo, ¿se puede confiar en la intuición para tomar decisiones? Y como muchas cosas en la vida es sí y no. Más bien podríamos decir que están los grises, la respuesta, y es todo un proyecto de depende. Fíjate que hay detractores bien connotados que plantean que la intuición no es aconsejable para tomar decisiones.
Y voy a partir poniendo un nombre conocidísimo. Es un psicólogo conocido por su teoría de constructivista del desarrollo de la inteligencia. Se llama Jean Piaget. No sé si estaba bien pronunciado. Piaget, Pero muy este bien. señor es bien, está bien conocido, sobre todo en la parte educacional, y él plantea que la intuición, fíjate, es un pensamiento propio de los niños. Lo es un poquito peyorativo. Esto es de infantes y debemos ir hacia un pensamiento lógico. Y hay otro detractor que también es bastante más connotado, que es premio Nobel de Economía. Es un psicólogo del año 2012, el premio Nobel. Me refiero, y tú, Nico, tienes que ubicarlo, es Daniel Kahneman. 2001. Él plantea de que esto de la intuición es una de las vías con las cuales la mente humana toma decisiones. Esta vía rápida, dice él, irreflexiva, automática y muchas veces inconsciente. Es evidente que él plantea un sesgo hacia la toma de decisiones por la razón. Así que ya planteo ya que este tema va a traer chispas. Así que es interesante. Nico. Sí, colgándome un poco ahí, Kahneman tiene una teoría que se llama la arquitectura cognitiva. Yo no estoy tan seguro de que Kahneman esté en contra de la intuición, pero sí sé que la clasifica en un sistema que se llama sistema heurístico. Los economistas le dicen heurística a la intuición, que es una forma automática de tomar decisiones, una forma seriada, rápida, automática, inconsciente. Como sería el mundo del liderazgo, Marcelino, sería como esta transparencia, que uno vive tomando decisiones a cada rato, pero no es consciente que está tomando decisiones. Entonces, lo que dice Kahneman es que este sistema 1 es muy eficiente, de hecho, es una de las grandes herramientas que tiene el ser humano para haber sobrevivido, adaptado y haber colonizado y haber básicamente transformado la especie que domina el resto de las especies, porque sin esta herramienta hubiese sido imposible poder procesar la cantidad de información que teníamos que procesar día a día para poder tomar decisiones, sobre todo de sobrevivencia. Entonces, de alguna forma, estamos equipados con una máquina que el cerebro, ¿cierto?, que tiene esa capacidad de moldearse frente a una cantidad gigantesca de información, comenzar a tomar decisiones que son lógicas hasta generar un aprendizaje, y cuando se generan buenos resultados, la cabeza de alguna forma pasa a un sistema 1, que es un sistema heurístico, la intuición, y deja esto como en piloto automático. O sea, es como el aprendizaje es como esto, frente a este estímulo hago esta respuesta, y si obtengo buenos resultados, entonces de aquí para adelante comienzo entonces a hacer este acto reflejo sin pensar demasiado. Se aplica mucho en los deportes. Si ustedes se fijan, cuando comienzan a practicar un deporte, las primeras clases son muy cognitivas, son muy lógicas, son muy pensadas. Tengo que mover un pie, tengo que mover otro pie, etcétera, etcétera. Pero a la medida que voy encontrando los movimientos y voy encontrando la forma de jugar y voy empezando a encontrar resultados, el cuerpo tiene esa especie como de memoria muscular que Kahneman le dice heurística y que nosotros también le decimos intuición, que es una forma rápida para poder reaccionar frente a los movimientos del sistema EDU. Oye, ustedes saben que este tema a mí me apasiona. Ustedes saben que una de las partes que más se activa en la intuición es la corteza prefrontal ventromedial. Esa es la zona del cerebro que científicamente se ha medido, que se activa en momentos de respuestas que tiene que ver con cuestiones más bien intuitivas. En ella se almacena la información sobre recompensas pasadas y el peso de errores sufridos o hechos que deberíamos evitar para no sufrir las mismas consecuencias. Entonces, aunque creamos que no es consciente, es absolutamente, es inconsciente la respuesta porque es intuitiva. Pero al parecer tiene que ver con ciertos archivos, con ciertos registros que están ahí para que emitamos, al parecer, esa respuesta no razonable. Y el científico, el neurocientífico Antonio Damasio, fue quien determinó la importancia de esta área justamente en la toma de decisiones de cualquier tipo, ya sea decisiones personales, sociales, económicas o las que sea. Es ahí justamente donde la intuición en la toma de decisiones toma tanta relevancia desde el punto de vista científico. Mira, les quiero contar un problema aquí que se lo he escuchado un par de veces al señor Elon Musk y que tiene que ver con un gran problema. El señor Elon Musk dice que cuando la nave esté a punto de amartizar, antes de entrar a Marte,
Recuerden que él nos está diciendo que el 2035 deberíamos estar llegando a Marte. Nos falta tanto, nos falta tanto para que veamos eso en vivo y en directo. Él dice que cuando vayamos a martizar y se presente un warning, se presente una alarma así, crack, 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 y no haya nada razonable, ni nada operativamente, ni científicamente medible desde el conocimiento científico humano, lo único que va a operar para que esa tripulación se logre salvar es justamente la intuición. La intuición es lo que debiera sacar a esa tripulación de el tremendo problema es de estar con un desfase como de 20, 30 minutos con la Tierra. O sea, no van a alcanzar a decirles que están en problemas, ya van a haber muerto o van a haber amartizado, y en esa instancia lo único que tiene el ser humano es justamente esa capacidad intuitiva para poder respirar, para poder oler cómo salgo de este problema, justamente. Marcelino. Mira, yo creo que Elon Musk está remedando lo que efectivamente hizo Neil Armstrong cuando alunizó. Se cuenta de que hoy día el computador que tú tienes en tu mano, un smartphone, tiene mucha más capacidad de procesamiento que lo que tenía el módulo lunar. Y se cuenta de que en su oportunidad el computador del módulo lunar empezó a las alarmas que tú planteas, Edu. Y Mira. Neil Armstrong pide ayuda y dice, tomo yo el mando manual. Y se alunizó manualmente, porque eran tantas cantidades de variables que estaban fuera de norma, que la única forma era este camino corto, que es la heurística. Ahora, fíjate que yo voy a dar también argumentos a favor ahora de la intuición. Así como he planteado que hay personas medias escépticas, incluso Jean Piaget es un poquito peyorativo, hay un señor que se llama Edward de Bono, que plantea y propicia esto del pensamiento lateral. Y él dice que la intuición es clave en la creatividad, clave en la creatividad. Y lo poco que sé de neurociencia, yo diría que aquí, en este hecho, que es la creatividad, que es para mí juntar puntos a veces inconexos, tiene mucho que ver con las neuronas fusiformes, que plantean un trabajo de conexión bajo la superficie consciente y que generan estas conexiones inusuales que a veces se nos ocurren. También planteo a otro señor que se llama Malcolm Gladwell y que ustedes van a ver que también referencia un libro de él. Malcolm Gladwell es un periodista y sociólogo norteamericano que plantea de que tenemos la capacidad de desarrollar la inteligencia intuitiva, que no es algo que solamente ocurre porque sí, sino que es una capacidad que podemos controlar y desarrollar. Nico. Sí. Hay algunas situaciones en donde la intuición puede ser peligrosa, ¿ya? En algunos casos muy necesaria, esa es mi opinión, en otros casos peligrosa. Hay que saber cuándo apagarla, ¿ya? Hay tres cosas que son interesantes de analizar. Primero hay un efecto que se llama el Dunning-Kruger. El Dunning-Kruger es un efecto, el típico efecto de que el ignorante no sabe que es ignorante. Entonces muchas veces ese sesgo hace que las personas crean que saben cuando no saben, ignoran que son ignorantes. Entonces se dejan llevar demasiado por la intuición cuando se sabe que hay herramientas que funcionan y que deberían ser aplicadas en la decisión. Entonces hay gente que es excesivamente intuitiva y a veces podría considerar tomar un poquito de lógica y de mecanismos, de metodología que permitan complementar esa intuición. Siempre yo voy a hablar de complemento porque la intuición es inherente al ser humano, es patrimonio de la humanidad, no te puedes deshacer de tu ser intuitivo, lo que puedes hacer es tratar de complementarlo con tu ser lógico. El segundo problema es cuando estás viviendo en un sistema en donde la incertidumbre y la volatilidad es alta. Entonces, si tienes que tomar decisiones cuando las cosas se repiten o las probabilidades de repetirse son altas, entonces está bueno tener esta heurística de estar automáticamente tomando decisiones. Ya básicamente, si tuviésemos que pensar en un partido de fútbol,
no es necesario estar pensando demasiado en los movimientos y las jugadas, sino que lo tengo que ir haciendo un poco con memoria muscular, porque nada muy distinto va a ocurrir en un partido de fútbol. Los rivales tienen las mismas capacidades que tiene un ser humano, ¿ya? Sin embargo, cuando estamos hablando de sistemas en donde la volatilidad es alta, por ejemplo, las finanzas, los mercados de capitales, repetir una acción esperando un mismo resultado puede ser un tremendo riesgo, porque los contextos pueden cambiar demasiado. Entonces hay que tener cuidado cuando yo hago estos actos repetidos, cuando los contextos van cambiando y son demasiado volátiles. Y lo tercero tiene que ver con las decisiones, y esta para mí es lo peor que te puede dar la intuición. Es las decisiones que tienen que tomar, que son importantes para ti, pero no son urgentes. ¿Por qué? Porque el ser humano intuitivamente, en acto reflejo, siempre procrastina. Por ejemplo, ir a hacerse un chequeo médico, leer sus libros, comenzar a estudiar, comenzar a hacer todas las cosas que nadie te va a obligar, por lo tanto no son urgentes, pero son muy importantes para ti. Cuidado, porque a veces el pensamiento lateral o el pensamiento intuitivo de decir, no, mira, lo voy a postergar, después lo voy a hacer, te puede estar haciendo un tremendo daño. Para esas cosas creo que la intuición hay que tenerla un poco más manejada. Sin embargo, creo que la intuición es una increíble arma creativa, uno. O sea, no se puede ser creativo si no se es intuitivo, y no se puede vivir en esta sociedad ni en esta economía sin la creatividad. La creatividad hoy día es como el cemento de un edificio. No puede haber idea de negocio, propuesta de valor, si es que no hay un ejercicio de creatividad, y la creatividad necesariamente tiene que tener altas dosis de intuición, porque en muchos casos no sabemos dónde caminamos. Solo sabemos que tenemos que dar un paso hacia adelante, no sabemos de qué forma ni en qué dirección, pero tenemos que movernos y avanzar. Entonces la intuición es clave para la creatividad es clave para la innovación, y la innovación es clave para las propuestas de valor que tanto los emprendedores como las empresas tienen que estar permanentemente revisando y ajustando si quieren sobrevivir y ser sustentables en este medio, Marcelino. Sí, estoy de acuerdo con Nico en que estas dos formas de pensamiento y de tomar decisiones no pueden estar enfrentadas. Nos han traído a nosotros como especie al día de hoy y son parte de la evolución, son parte de la adaptabilidad. Por lo tanto, hay que ver cómo conciliamos ambas formas de decidir. Estoy de acuerdo también con Nico de que no nos podemos confiar, y aquí viene la parte mía, como yo lo interpreto, esto de quedar sujeto al metinca. Yo creo que quedar sujeto al metinca puede ser riesgoso en algunos contextos y en algunas decisiones. Ahora, no hay que confundir instinto con intuición. El instinto es una conducta innata desarrollada genéticamente por todos los seres vivos y que permite repetir una respuesta ante un determinado estímulo. Ese es un acto reflejo. Sin embargo, la intuición no es así. Si bien es cierto, es automático, puede ser inconsciente, no todos tenemos la misma respuesta ante el mismo estímulo intuitivamente hablando. Y claramente la intuición tiene, como decía Nico, varias limitaciones. Es arriesgado en los negocios cuando hay en juego algo muy importante, dejarlo supeditado a la intuición. Cuando hay muchos detalles sutiles, a veces la intuición pasa por sobre ello y también se pierde fineza en la decisión. La intuición no es imaginación y se nutre de la experiencia. Pero si uno no se afronta o no se expone a experiencia y la reflexiona, no ofrece milagros en la toma de decisiones. Y por lo tanto, hay que tener en cuenta estos límites. Edu. Bueno, yo creo que ya estamos en el tiempo de irnos a unos pequeños comerciales, Nico. Vamos entonces a unos breves comerciales y a la vuelta nos vamos de lleno a estrategias y tácticas que nos permitan gestionar nuestra intuición y de ponerla a trabajar al servicio de nosotros. Nos vemos. Broslibrerías.cl les tiene un descuento de un 10% en todos sus libros. Al realizar tu compra online y antes de proceder al pago, usa escribiendo el código DVA2021 en la zona donde dice tarjeta de regalo o código de descuento. No lo olvides,
Aplica el código DDA2021 para tu 10% de descuento en broslibrerías.cl. Bien amigos, ya estamos de vuelta en la segunda parte de este episodio 32. Estamos hablando de intuición y de emprendimiento. La intuición es una inmensa arma para el mundo de los negocios, para los emprendedores. Y como todas las cosas, Marcelino tiene razón acá, son grises. Hay cosas que son buenas y malas, hay luces y sombras. Y creo que es importante aprender a dominar esta arma. Ya como todas las armas pueden ser tremenda beneficio, pero también pueden transformarse en un gran problema. Cuéntenme ustedes, chicos, desde su experiencia como profesionales, ¿para qué les ha servido la intuición y cómo la manejan en el día a día? ¿Qué es lo que hacen para poder manejar esa intuición? Oye, yo quisiera partir primero aprovechándome de que ya somos rostro en YouTube y empezamos a vernos. La corteza prefrontal ventromedial está aquí, miren, aquí. Está. Ay, agarraste otro cachureo ya. Acá está. Clase de biología. Acá está la corteza prefrontal en la parte de delante del cerebro. En la parte no tengo un cerebro, pero al menos tengo un cráneo. Está aquí en la parte de adelante del cerebro, en la parte frontal del cráneo, y está un poquito más adentro del frontis, está como a esta altura. A esta altura está la corteza prefrontal ventromedial, del medio, como por acá. ¿Y por qué es tan importante? Porque lo que ha empezado a develar la ciencia, y justamente Antonio Damasio, el neurocientífico, lo tiene escrito en varios papers, es que cuando uno toma decisiones intuitivas, no son tan intuitivas, porque lo que haría el cerebro es hacer un análisis rápido, basado en experiencias pasadas, que no son conscientes. Uno cree que no son conscientes, uno cree que es intuición, que es una emoción que fluye nomás y que apareció así como así. Pero lo que dice Damasio es que al parecer son respuestas basadas en experiencias pasadas, que están por acá, pero que sí nos dan una alarma. Lo que permite este conocimiento no tan consciente o intuitivo es emitir una emoción de alarma para darnos un toque de atención y para decirnos, sí, es una buena idea comprar ese paquete de acciones. Mira, me voy a meter en el terreno de Nico. Sí. O es una buena idea comprar esa determinada propiedad. Porque hay una parte que efectivamente es 100% racional. Pero hay algo como decías tú, Marcelino, que es como algo que uno respira y uno dice, hay algo que hay y podría estar asociado justamente a eso, a esa reserva que hay aquí del pasado para hacer o no hacer determinada acción. Fíjate que no soy experto en toma de decisiones, pero yo a la intuición la sacaría de la categoría de irracional. Yo creo que es una decisión distinta. Así es. Y muchas veces puede ser acertada. Y tal como dice Damasio, a quien acaba de publicar un libro sobre la conciencia. Mira, no sabía. Está recién lanzado. Mira. Estuvo la semana pasada, creo que en Madrid, lanzando ese libro. No sé ni mayor referencia, así que solamente cuento el título nomás de la situación. Pero efectivamente, la intuición es un proceso cognitivo y basado en la experiencia. Por eso hablaba de que si uno no se enfrenta a experiencias, no tiene cómo desarrollar su intuición. La intuición es conocimiento acumulado. Y es un conocimiento acumulado en la cual las conexiones son automáticas o son inconscientes para esa neocorteza o parte de esa neocorteza. Y fíjate, yo quiero poner esto en perspectiva porque muchas veces hemos visto los perfiles de los ejecutivos en Chile, Nico. Y los perfiles, por lo menos hasta la década del 90, en términos del test MBTI, que muchas veces yo aplico en mis consultorías, planteaba de que las personas más exitosas en términos de perfil de ejecutivo tenían que ser sensoriales, entre otros aspectos. Es decir, tenían que estar sujetas a los hechos y a los análisis lógicos y secuenciales. La intuición estaba muy lejos de, por ejemplo, las carreras de ingeniería comercial. Y era un sinsentido en la década del 90 pedir que ese perfil que habíamos formado fuera además creativo e intuitivo. Eso estaba entregado para los que se dedicaban al marketing. Y hoy día, evidentemente, el perfil
debiera transitar en tener tanto lo sensorial como lo intuitivo. Es evidente que tenemos ciertas preferencias. Otra cosa que sucedía en las salas de clase en esa época, en la década del 2000, era que todas las decisiones teníamos que ser racionales. Y es un absurdo, tal como decía el Nico, a diario estamos tomando una cantidad de decisiones y que son muchas veces heurísticas, son muchas veces intuitivas, son respuestas automáticas. Incluso hay un divulgador argentino que plantea de que el 75% de las decisiones que tomamos a diario están por esta vía. Son muy pocas las decisiones que tenemos que ponerle el método científico. Edu. Oye, Pero yo le quiero contestar la pregunta. Es que dije. Dale, Nico, dale. Sí, Nico. pues la pregunta. Para allá voy, qué la usan? A eso iba, Ya, pues, entonces, a eso iba, Nico, a eso iba. ¿Para qué la usan? Ya. A eso voy. Mira, te voy a contestar directamente con un ejemplo súper cercano, a propósito de mi ida a la playa este fin de semana. Estamos pensando seriamente en irnos a vivir a la playa. Ya es una decisión que ha ido tomando mucha fuerza. Yo se la había contado a ustedes de manera privada y hoy día la estoy contando abiertamente. Entonces, efectivamente, uno para tomar decisiones, obviamente primero se va a lo racional. Tiene que ver con precio del lugar al que quiero acceder, distancia de las clínicas, distancia de Santiago, distancia del trabajo, distancia de ciudad o qué sé yo. Son operaciones súper racionales. Clima, sigo en decisiones estratégicas, decisionales súper racionales. Clima, costo de vida en ese lugar, porque podría ser demasiado alto versus tal vez el costo de vida que tengo hoy día. Y en fin, yo te puedo decir que pueden ser unas 8 o 10 atributos que son extremadamente racionales. Luego de esa decisión racional y de esa operación racional, que uno sociabiliza además, porque para muchas tomas de decisiones, la decisión no es solo de uno, es más bien grupal y sobre todo es familiar cuando uno tiene que tomar decisiones de este tipo. Pero la otra decisión es ir a verlo visualmente, físicamente, tocarlo y estar en el lugar. Y cuando uno llega a ese lugar y va a visitar 3, 4, 5 lugares para tomar la decisión, definitivamente termina operando la intuición o se suma la intuición. Yo tampoco estoy diciendo que una cosa es más importante que la otra, en ningún caso. Son absolutamente complementarias. Pero es súper importante no traicionar esa intuición donde uno no tiene tan claro, porque uno puede dar ciertas explicaciones del por qué tiene que ser ese lugar y no otro. Son explicaciones personales, pero son súper intuitivas. Hay algo que te está diciendo, aquí es donde me tengo que venir a vivir, de varias opciones que uno tiene. Entonces, si tú me dices, ¿para qué la uso yo con más fuerza el último tiempo, con más fuerza estos últimos años? Hago un estudio estratégico súper racional porque no me quiero equivocar y quiero tratar de no perder, quiero tener un grado de certeza en la inversión que voy a hacer, porque sea como sea, es una inversión y es probable que esta sea una inversión para el resto de mi vida. Ya no queda tanto y lo hemos hablado aquello también, pero hay una parte que tiene que ver con las emociones y tiene que ver con esa sensibilidad, con el color del cielo, con cómo huele el aire, con cómo huelen las plantas, con cómo huele la tierra, tocar la tierra y decir, esta tierra me gusta, no es tan polvorienta, o más bien arenosa, en fin, ahí te respondí clara, nítida y directamente Nico Magnet. Marcelino, responde. Y voy a entrar también a responderle, pero antes de eso te voy a dar otro dato freak. Charles Darwin, el hombre de la evolución de las especies. Ustedes saben que demoró 7 años en publicar el libro para ver el contexto apropiado. Él no fue tan imprudente, lo publicó cuando creyó que era posible que lo escucharan. Este señor, no puede uno negar que era muy científico para todo. Se cuenta en su autobiografía la forma como tomó decisiones para casarse. Y dice que tiene una tabla de doble entrada. En una parte puso los pros y los otros los contras. Él decía, yo hoy día tengo el 100% del tiempo para mis prioridades. Si me caso, ya no tendré esa cantidad. Tengo mi cama hoy día 100% para mí. Si me caso, no tendré toda esa posibilidad. Y así fue enumerando los pros y los contras. Para no latearlos mucho, créanme que los contras eran mucho más que los pros. Y a pesar de ello, un hombre tan racional tomó la decisión de casarse con su prima. Voy a la pregunta entonces del Nico. ¿Dónde yo uso la intuición?
La primera es cuando se tiene que explorar muchas opciones. Cuando hay mucha cantidad, incluso hay economistas hoy día que dicen que más opciones es realmente una peor decisión. Cuando hay muchas opciones, sirve la intuición, porque te va a decir, esta me tinca, esta no me tinca. O cuando el desafío no tiene una sola respuesta. Cuando el desafío no es determinista, tú puedes aplicar la intuición, porque te va abriendo camino. Ahora, también la aplico yo cuando el tiempo de decisión es muy acotado y debemos actuar rápidamente. Es decir, si estoy frente a un disco pare y finalmente hay una persona que va a cruzar, no lo pienso dos veces, actúo incluso reflejamente. Y cuando el tiempo es muy acotado, hay que usar la intuición. Cuando el costo es irrelevante, cuando el costo en relaciones o en costo económico no es relevante, échale para adelante a lo que tu guatita te indica. Y la existencia de algo vivido anteriormente, como decía el Nico, cuando el contexto es más o menos parecido y ya te resultó anteriormente, aplica nuevamente esta regla. Cuando yo tengo muchas hipótesis que igualmente podrían ser válidas, también aplico el me tinca. Por eso que en definitiva Maturana decía, debajo de esta racionalidad del método científico subyace esto emocional. Esto emocional nos permite simplificar esa complejidad. Nico. Sí, a mí me pasó como experiencia. Para mí la intuición es la herramienta o es esa capacidad que uno tiene para sostener los fracasos digamos, sostener los fracasos cuando uno tiene una idea, una intuición tan fuerte y uno permanece fracasando aun cuando es evidente y es obvio que no conviene seguir haciéndolo y aun cuando la gente te dice que no lo hagas. Me pasó ustedes saben que yo tengo otro podcast que se llama Inversapiens y ese podcast es el hijo de otro proyecto que yo tuve mucho antes, que era un canal de Facebook. Hacía Facebook Live para enseñar inversión inmobiliaria. Y nos iba pésimo. Pero yo yo decía, esto de alguna forma se necesita. Hay una necesidad que no está cubierta y que no sabemos que no está cubierta porque no está la necesidad porque no hay un valor, o sea, no hay una propuesta de valor. Y yo me mantuve intuitivamente trabajando en eso hasta que en algún punto las cosas comienzan a resultar. Entonces, sin la intuición, es demasiado obvio. El método científico lamentablemente nos cierra a cosas nuevas. Nos permite entender la realidad, nos permite de alguna u otra forma comprender cómo funcionan los mecanismos, pero no somos capaces de entender el 100% de la varianza. Por ejemplo, si uno se va desde una perspectiva de mercado financiero, con los modelos que tenemos hoy día, nosotros podemos explicar el 5 o el 10% del fenómeno. Hay un 90% de las cosas que no entendemos por qué pasan. Por tanto, tenemos un tremendo espacio de exploración, y le hablo a los emprendedores, a los futuros emprendedores, de que necesitan esa intuición para mantenerse persistiendo, aun cuando, al parecer, la lógica dice que no resulta. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo dominar la intuición? Primero, yo creo que uno tiene que tener una mentalidad liviana y ágil. O sea, es importante seguir la intuición y es importante cada día tratar de hacer algo y fallar rápido. Acá la técnica es tratar de tomar pequeñas microdecisiones, hacer pequeños microexperimentos y de a poquito, con intuición, ir sosteniendo este camino, digamos, especie como de valle de la muerte de las buenas ideas, en donde muchos se desaniman porque creen que no se puede, y finalmente los que tienen la intuición y los que están seguros de que de alguna forma se puede hacer son los que mantienen este camino. Así que yo creo que lo primero es tener esa capacidad de sostenerse frente al fracaso fallando rápido. Y lo segundo, creo que tiene que ver con el trabajo en equipo. Cuando uno trabaja en equipo, la intuición tiene mucho que ver con las emociones, con el mundo emocional. Para mí, en la toma de decisiones en el mundo, con el mundo emocional a flor de piel. Entonces, siempre es bueno tener un equipo para poder contrastar y compartir la intuición, de tal manera de poder ir calibrando un poco la intuición y sin que se te vaya demasiado lejos.
Y por otro lado, el equipo tiene esa capacidad de sostenerte frente al fracaso. Muchas veces las cosas no resultan. Y para mí, al menos, es mucho más fácil fracasar cuando somos varios, que podemos entender, podemos estar de acuerdo, podemos mirar, aprender y tratar de volverlo a intentar, estando solo, ¿cierto? Y evidentemente cuesta mucho más sostener ese fracaso. Entonces, para mí la intuición, desde un punto de vista del emprendimiento, es clave para poder innovar y sostener los procesos de creación, Marcelino. Sí, sabes que me gustó esa derivada porque me permite reflexionar y un poco conceptualizar nuevamente esto de la intuición. La intuición para mí es un conocimiento sesgado, podríamos decir. Y cuando el Nico plantea de que se puede morigerar o afinar esta intuición individual trabajando con las intuiciones colectivas, es precisamente lo que plantea Kahneman. Kahneman plantea de que una forma de reducir los sesgos que tenemos, los sesgos cognitivos, y en este caso la intuición como proceso cognitivo, es unirnos con otro en ese pensamiento. Ahora, ¿cómo mejorar la intuición? Un poco ya lo planteaba. Experimenta y aprende, lo que plantea Nico. Toma decisiones, si no es muy relevante el costo de la equivocación, toma las decisiones y aprende. Incluso te podría decir, toma una decisión intuitiva y después revísala con el método científico, pero sin considerar el resultado. Solo el proceso que tomaste para hacer esa decisión. Y compara. Compara en qué te equivocaste. La teoría dice que la intuición pierde sentido o pierde noción de los detalles. Es probable por ahí tú puedes mañana o pasado retener un poquito el impulso que te da la intuición y afinar la toma de decisiones. Ahora, ¿cuándo no usar la intuición? En esto también creo que hemos ido logrando ciertos consensos. Cuando la naturaleza del desafío tiene una respuesta específica. No podemos estar achuntándole. Cuando hay un problema determinista, tenemos que aplicar el rigor de la lógica. Y cuando la probabilidad de lo irreversible de esa decisión es brutal, yo te diría que hay que aplicar también el conocimiento lógico que está haciendo, por ejemplo, Eduardo en la decisión de cambiarse de región y de casa o de lugar de vivencia. Porque no solamente va a influir esa intuición, sino también esta otra parte racional. Edu. Bueno, muy de acuerdo con todo lo planteado por usted, con Tertulio Garay. Y me voy a tomar de una palabra que ocupó el Nico y que tiene que ver con el fracaso. Palabra que me encanta. Tiene que ver con mi primer tips, justamente. Va exactamente la misma línea, Nico. Mi primera recomendación del día de hoy, y que es una manera interesante de valorar nuestras intuiciones, es aplicar la técnica post-mortem. Post-mortem, pero invirtiéndola, haciéndola pre-mortem. Pre-mortem. Esta no es una idea mía, esta es una idea de Kahneman y Klein. En negocio. ¿Y qué es lo que dice? Dice, haga un análisis pre-mortem de cualquier situación y pensemos en un negocio. Pensemos justamente en esta idea de comprar un terreno para irse a vivir a la playa. Entonces el análisis pre-mortem es súper simple. Imagínese qué pasaría si esto fracasa. Si le va mal con esta idea, se mudó, tiene todo instalado, vendió todo en Santiago, está instalado en la playa y esta idea fue un total y absoluto desastre. De muerte. Por eso hay análisis pre-mortem, póngase en el peor de los extremos. Y al hacer ese análisis uno empieza a buscar varias salidas también que son súper intuitivas y tienen que ver con futuro. O sea, nos estamos imaginando, soñando, construyendo el futuro. Nadie sabe lo que va a pasar, pero al menos uno se pone en esa situación. Es una muy, muy buena técnica. Yo la vengo ocupando también hace rato. Igual que Nico, como hablaba de que es mejor ir con amigos, es mejor ir con equipos, es mejor ir con varios, justamente porque es más fácil también después ir a tomarse una cerveza en grupo después del fracaso y decir esto no resultó, que ir a tomarse la cerveza solo es muy, muy distinto. Es muy distinto. Y por eso trate de hacer esto. Ocupe la técnica pre-mortem. Si quieren saber más de Kahneman y Klein, porque esta técnica permite imaginar una situación de un proyecto en el que usted está entrando, ese emprendimiento el que está empezando, está poniendo todas las fichas en ese emprendimiento digital, se está gastando e invirtiendo mucho dinero en esa aplicación, en ese sitio web que está armando para poder emprender
y haga un pequeño ejercicio con lápiz y papel y ponga y escriba, ¿qué pasaría si esto muriera? Si esto fallara, y créanme que se hace mucho más fácil también vivir esa experiencia, porque uno tiene dimensionado también el día de la muerte, qué es lo que podría llegar a pasar. Nadie espera que esto fracase, pues, obviamente uno no va con ese espíritu, pero un análisis racional súper estratégico para delimitar la intuición y decir qué pasaría si, antes. Nico. Para mantener la intuición trabajando para ti, ¿ya? Y no en contra de tus resultados, yo lo que hago es que implemento un diario de vida. Entonces, con el diario de vida, que es un cuaderno con un lápiz, no tiene nada más que eso, yo voy un poco escribiendo y voy conversando conmigo y con mi ser intuitivo. Entonces, cada idea loca que se me va ocurriendo la voy anotando y voy escribiendo en torno a esa idea. Me imagino cómo sería, qué beneficios tendría, cuáles serían los costos que tendría que hacer. Bueno, todo lo que se le vaya intuitivamente ocurriendo lo va anotando ahí. ¿Y por qué? ¿Y por qué es bueno? Primero porque le permite, de alguna u otra forma, tener perspectiva. Muchas veces la intuición tiene problemas de perspectiva porque llegamos y actuamos, y entonces no tenemos una perspectiva. Escribirlo te da un poquito más de perspectiva. Y lo segundo, como el vino, las ideas también maduran con el tiempo. Entonces, siempre es bueno ir haciendo esta especie como de desocupar la cabeza intuitiva en el libro, en el diario de vida, y después lo que hace la cabeza es que no abandona esa idea, sino que esas ideas se quedan en los núcleos paralelos, digo yo, ¿cierto? Funcionando ahí, siguen macerándose, y de repente se les van ocurriendo otras ideas, y ahí es cuando empieza la magia, porque empieza a ocurrirte otra idea, o escuchaste otra idea en un programa, y te vuelve al diario, y vuelve a la página, encuentras la página donde escribiste hace 2 días, hace 2 meses atrás, y empieza como esta cuestión a engranar intuitivamente, empieza a engranar. Es muy, muy rara el concepto de la intuición, cómo las piezas empiezan a encajar de una forma rara. Ya no tengo la respuesta del por qué, pero sí sé qué pasa. Y pasa en la medida que dejemos que nuestra intuición también fluya. Y no la reprimamos, sino que dejarla que fluya en el papel, no le hace daño a nadie. Y además le va a dar tiempo para dedicarse a usted mismo, para ser más consciente y para poder reflexionar, que mucho nos hace falta este concepto de la reflexión, Marcelino. Sí, hay una cosa entonces que tenemos claro. La intuición sirve para tomar decisiones rápidamente con poca información, pero siempre y cuando hayas tenido en tu cabecita ya cierta experiencia o conocimiento previo. Tal como digo yo, no opera sobre el milagro. Yo podría señalar también una técnica que me resulta. Yo le llamo el cargar el cerebro. Cuando debo resolver un problema que tiene muchas aristas y no sé cómo ordenarla, cargo el cerebro. Me pongo a leer, me pongo a estudiar, tomo notas, hago resúmenes, pero no obligo a mi mente ahí, en ese momento, a encontrar una solución. Muchas veces el sueño logra que yo despierte con una asociación de ideas que no se me había ocurrido en el consciente. Tú me preguntarás, ¿eso lo repito? Lo repito, lo descubrí y lo repito. Cada vez que tengo que enfrentarme a algo, cargo el cerebro. Cargarlo es ponerle información, es ponerle asociaciones, mapas mentales, etcétera, etcétera. Y no estar agobiado en ese momento de tomar la decisión en ese instante, sino que el cerebro va a hacer la pega por ti, en el subconsciente. Para mí, fíjate que quiero responder a una pregunta. ¿Cómo tú concilias, Marcelino, la intuición con la lógica? La intuición para mí en un mundo VUCA, que es un mundo complejo, ambiguo, con muchas variables interviniendo, sirve para disipar esa ambigüedad. Para mí la intuición disipa un poco la niebla de la ambigüedad que tenemos actualmente. Entre ocuparnos de 55.000 variables, la intuición me dice, ocúpate de estas 3, Marcelino. En otras palabras, la intuición me abre un camino dentro de un mundo complejo. Pero finalmente, ¿cuál de esas 3 implemento? Tengo que incorporar ahí el rigor lógico del método científico. Edu. Cuánto tuve. Yo era una persona, lo hemos conversado con Marcelino, también con el Nico largamente, de manera privada. Yo tuve una época extremadamente intuitiva y créanme que no me fue muy bien en la vida y en los negocios. Y ahí descubrí lo que acaba de decir Marcelino, es
es saber en qué momento tirar el ancla, detenerse y empezar a sacar cuentas con la planilla Excel. O sea, es básico y es fundamental también para que la cosa funcione, si no, no va a funcionar. Y quiero compartir con ustedes mi siguiente tips, y que tiene que ver con escucharse a uno mismo. Así lo he titulado, escucharse a uno mismo. Bueno, hay varios autores que escriben en esta línea, como Cooper o Goleman, donde estudian la intuición y ven y te avisan o te avisoran cómo mejorarla, cómo hacer un camino de mejora. Y aquí me acordé de algo que me tocó vivir la semana pasada. La Pame, mi mujer, ya pasó su 6º mes de embarazo y sigue haciendo yoga. Entonces yo le saco el sombrero, la mamá me digo, wow, y se lo digo, es impresionante ver tu ánimo y cómo 3-4 veces a la semana sigues haciendo yoga. Ha ido cambiando con su maestra las posiciones, las fases del yoga o qué sé yo, pero ¿dónde iba? En esta conversación que tuvimos me decía, sí, Eduardo, porque además es el momento que me encuentro conmigo misma, es el momento que me escucho. Son esos 90 minutos en donde estoy haciéndome preguntas, planteándome respuestas, mirando mi pasado, mi presente y mi futuro, pero conmigo misma, con nadie más. O sea, no hay nadie más que interviene en ese momento consciente de pensamiento que es mío y solo mío. Y yo le decía, ¿sabes qué, Pame? Me pasa lo mismo con la bicicleta. Ahora entiendo un poco mejor por qué esa necesidad de 3 veces a la semana salir a andar 20 kilómetros en bicicleta, que son más o menos un par de horas, son 2 horas. Y yo le decía, Pame, a mí me pasa lo mismo. Es el momento en que yo me escucho, donde no hay nada que te intervenga, donde no hay nada que te moleste, donde si yo quiero apago mis audífonos, si voy escuchando música, y me hago preguntas y me planteo respuestas, planifico de dónde vengo, dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Y tal vez en uno de esos pensamientos uno toma decisiones como cambiar el lugar donde uno va a vivir, por ejemplo. Donde cuando el escucharse uno mismo es súper importante, pero luego de escucharse viene lo que muy bien decía Marcelino y también lo que Nico equilibra siempre. Está bien, el sueño es lindo, el sueño es hermoso, pero ahora tenemos que sentarnos con un papel, con una calculadora, porque gran parte de la decisión debe y tiene que ser racional por una cuestión del bien personal, del bien social, del bien común, del bien familiar, Nico. Sí, efectivamente, yo creo que ese es un tremendo tips, el tema de salir a caminar y distraerse, hacer un deporte o algo. Inclusive no escuchar música. Muchas veces yo lo que hago es que cuando tengo algo parecido a lo que hace Marcelino, cuando nosotros como profes siempre nos vemos desafiados a crear contenido. Y muchas veces, como es contenido nuevo, no hay una pauta, no hay algo que diga, oye, mira, este es el orden de los términos que tienes que utilizar. Y ahí lo que uno hace es que, o lo que yo hago, es que sé que tengo muchos recursos, sé que tengo leo y estudio, pero es fundamental no leer solamente, sino que para mí, leer significa leer y escribir. Si yo no lo escribo en el cuaderno, es como si hubiese pasado de largo, ¿ya? A veces hago con audiolibro, a veces escucho audiolibro, a veces hago podcast, o sea, escucho podcast y lo escribo en una libreta y lo dejo ahí. Y después cuando me distraigo, cuando salgo a caminar, a mí lo que me gusta es salir a caminar con mis perros, ¿cierto? De repente la cabeza como que empieza algo pasa en la cabeza, que empieza intuitivamente a juntar las partes y empieza a darle forma a algo que es claramente mejorable desde la perspectiva lógica después con el trabajo, pero logras ver como el esqueleto, digo yo, ¿cachai? Lograr ver como la visión de lo que quieres hacer y después ya le vas poniendo los detalles desde el mundo lógico y desde el mundo técnico, más cómo va funcionando, pero es fundamental siempre tener esa idea. Y lo otro, siempre es bueno tener una libreta a mano, siempre un cuaderno, siempre un lápiz a mano ahí. Yo a veces parezco loco porque voy caminando por la calle y de repente se me ocurren cuestiones y me tengo que sentar a escribir, porque si no, no puedo seguir avanzando, si no la idea se me va. Llegan tantas ideas que se empiezan a quedar atrapadas unas con otras, entonces las tengo que ir dejando en este cuaderno. Entonces siempre es bueno, les voy a dar después la recomendación Trigena, algunos tips para eso, Marcelino. Sí, los hombres no podemos hacer 2 cosas a la vez, así que hay que notar y después caminar. Muy bien. Sí, yo sabes que un poco haciendo el link con el episodio anterior, yo soy de la idea de que en definitiva los currículums pueden decir muchas cosas, pero
esa impresión que te da, ese me tinca, es bastante más intuitivo. Esa sincronía que hemos hablado muchas veces con Eduardo, que es como la canción que está por debajo de la superficie, que es indescriptible. Uno puede decir estos son los argumentos, estos son las variables, estos son los valores. Es algo, esa sintonía que se da por debajo de lo consciente es lo que yo creo que a veces es clave para saber con quién emprender. Si a ti la intuición te dice que esa persona puede ser la indicada, probablemente en tu trayectoria de conocer muchas otras personas y con buenas y malas experiencias, es probable que tu intuición te esté dando la clave. Edu. Voy con mi última recomendación del día de hoy, ¿eh? Y a esta recomendación tiene que ver con someter a prueba para evaluar la calidad de nuestras intuiciones o de nuestro instinto. Aquí podemos sumar ambos mundos sin problema. ¿Cómo someter a prueba la calidad en tiempo presente? Y a esto se le llama la prueba de la familiaridad. La prueba de la familiaridad, y tiene que ver con esta pregunta: ¿con qué frecuencia hemos pasado por situaciones idénticas o similares a la que estamos comenzando o queremos empezar a vivir? Entonces sigo con este mismo caso que fue muy bueno, justamente vivido el fin de semana. ¿Cuántas veces me he cambiado de casa? Yo creo que voy como por la quinta, y esta sería como la sexta vez. Y algunas de manera voluntaria y algunas de manera no tan voluntaria. Pero entonces ya hay una experiencia ahí pasada, ya ahí hay algo de familiaridad en la toma de decisiones, donde uno, una vez más, racionalmente, con el cuaderno del Nico, pone un listado de estas 5 veces que lo he hecho antes, qué cosas han pasado bien, qué cosas han pasado mal, y qué ciertos atributos, qué ciertas variables han mejorado la calidad de vida de mi familia, de mi entorno, la de uno personalmente, obviamente. Si uno busca el cambio para mejorar la calidad de vida personal y de la familia, del entorno, y en fin, de qué manera hacer un aporte también donde uno llega. Esta es otra cosa que evaluar esto, dentro de esta familiaridad. Cada vez que me he mudado, cuánto yo le he aportado a mi entorno. Y la misma Pame me decía, ¿te fijas que donde hemos vivido todo se pone más verde? Qué linda cuando uno tiene una pareja que te dice ese tipo de frases maravillosas, ¿eh? Todo se pone más verde, todo tiene más flores, Eduardo. Siempre ha pasado lo mismo. Soy un fanático, por culpa de mi padre, que en paz descanse, de la naturaleza. Y efectivamente me gustan mucho las plantas, me gustan mucho las flores. Así que efectivamente, ya con esa decisión, mire, que es racional, porque efectivamente hay fotos, hay videos. La vegetación en mi entorno se pone más verde, se pone más color, con más flores. Eso es absolutamente racional, está medido. Ahí están las fotos, están los videos. ¿Y dónde viene la imaginación? ¿Y dónde podría decir la intuición? Esta es la oportunidad para llegar a otro entorno tan ecológico como este, donde hemos vivido los últimos 15 años, y decir, ¿por qué no llegar a aportarle algo a ese entorno, a ese lugar? Y ¿por qué no llegar a enseñar también a ese lugar mucho el conocimiento que uno tiene? Y para eso, la decisión es racional e intuitiva. En mi caso, señor Garay. Mira, qué bonito lo que está diciendo Eduardo, porque uno empieza a mirar de que uno tiene que ser sostenible y tiene que ser igual que las organizaciones de triple impacto. Yo creo que hay que crear valor económico, social y medioambiental a nuestro entorno. Y claramente el ser un buen vecino crea valor social. Y poder poner colores alrededor de tu casa o alrededor de una plaza crea no solamente valor social, sino que también medioambiental. Y no me cabe duda, Eduardo, donde vayas, tu forma de ser va a poner color, va a poner creatividad. Nico. Oye, no, perdón por dar la lata, pero hay que tener cuidado con las cosas que uno pone en la casa porque hay una crisis hídrica, así que no es... Sí, así que hay que ser racional. Absolutamente. Tú sabes que yo no tengo pasto. Yo no tengo pasto en mi casa, Nico. Tengo solo ripio alrededor de la piscina. Y es una cosa muy rara. Cuando la gente venía aquí a la casa y veía que la piscina no tenía pasto, tenía ripio, me decían, pero Eduardo, ¿cómo no tienes pasto? Y yo les decía, porque no es viable tener pasto en el lugar donde yo vivo hoy día. Así que estamos en esa línea. Absolutamente de acuerdo con Tertulio. Eso. Yo creo que yo al menos para despedirme de esta parte de la intuición, creo que finalmente la intuición es lo que nos regala la visión. Y nosotros primero creemos y después creamos. Así que
Nuestra intuición es la primera semilla, es la forma de mirar estos, imaginarse sin que esto resulte, que claramente es el primer paso para crear. Primero hay que creer. Y la creencia es absolutamente irracional, está matizada, ¿cierto?, por principio y por tecnologías y por cosas que resulten y cosas que no, pero finalmente no vamos a descubrirlo hasta que no nos lancemos a la piscina a nadar. Así que ahí es donde está el gran punto de la intuición, señores, por mi lado. Edu. Ok, bueno, ya hemos llegado a la hora, pues yo creo que se nos pasa rápido, ¿eh? Una semana no nos vemos, creemos que hemos hablado un ratito, pero ya vamos llegando a la hora de hablar. Sí. Ya ha llegado aquel momento en que tenemos que afinar, tienen que sacar sus instrumentos. Quiero todos los instrumentos y todas esas voces ahí en el aire. Sácate un cachorro. Porque nos vamos y han afinado a nuestra recomendación Trien. Muy bien. Y comienza hoy día el juego. Ha comenzado el juego. Don Nicolás Magnet. Bien, voy a hacer 2 recomendaciones. La primera es un libro que me estoy revisando, que está bien bueno. Es de Tom Kelly y de David Kelly. Al parecer, ahora que veo, los autores deben ser hermanos. Se llama Creative Confidence, que en español es como seguridad creativa. Está bien bueno porque introducen un concepto que me gustó mucho, que es el tema de cómo trabajar tu creatividad, porque claramente la creatividad es un músculo que se puede desarrollar en la medida que tú lo trabajes. Y me gusta mucho porque eso al mismo tiempo, curiosamente, intuitivamente, te da seguridad, ¿ya? Y la seguridad de estar aportando cosas nuevas siempre te va a mantener antifrágil a los distintos cambios que tenga el entorno. Muchas veces vivimos excesivamente preocupados de lo que va a cambiar y finalmente nuestra capacidad creativa nos mantiene a salvo en la medida de que cuando las cosas cambien ya se nos irá a ocurrir algo para poder hacer en ese nuevo espacio. Así que seguridad creativa, bien bueno el libro, me gustó mucho. Y un tips para desarrollar esta intuición, ya les dije, un librito y un lápiz, pero si de repente encuentran que es muy raro andar con un librito o con un cuaderno y con un lápiz, pueden instalar Evernote en su dispositivo móvil. Se puede también instalar en otros dispositivos, tienen hasta 2 dispositivos gratis, se sincronizan, y hagan una nota que se llame Diario de la Intuición. Entonces, cada vez que tengan esas ideas, esas cosas raras y de repente que les da vergüenza compartirlo porque son así de raras, saquen su Evernote y pueden incluso ponerle un modo dictado y le pueden conversar a Evernote ahí en la soledad de su celular para que nadie se entere y le va a ir quedando grabado toda su intuición para que el día de mañana, cuando crea que es necesario, la pueda volver a utilizar. Eso sería mi recomendación. Muchas gracias, don Nico Magner. Bueno, los hermanos Kelly trabajan en IDEO. Son hermanos, los conocí. Ya. Yes, para que lo chequeen, son muy importantes. Don David Kelly, uno de los fundadores del Design Thinking, de la técnica del Design Thinking, es profesor de Stanford, David, y los 2 hermanos también trabajan en IDEO, una compañía que es muy buena que la chequeen porque para mí es una de las empresas más innovadoras y más creativas del planeta. Bueno, mi recomendación hoy día, voy a volver a las series, pero no a las series de esta vez, voy a volver a las películas. Les quiero recomendar una obra de arte que me tocó ver este fin de semana. La película se llama Finch, está en Apple Plus, es del señor Tom Hanks, y yo que soy un cinéfilo absoluto, creo que es la mejor actuación que le he visto desde Forrest Gump. Lloramos varios en casa al final de esta película. Es una apología a la quinta revolución industrial. Es una hermosa película para ver en familia. Él es un ingeniero en robótica y uno de los últimos sobrevivientes, un cataclismo que hubo en la Tierra, y tiene que sobrevivir justamente. Y para sobrevivir ocupa todo su lado racional justamente para poder construir un robot que es justamente quien lo acompaña ahí. No voy a decir cuál es su nombre, pero ahí lo va acompañando. Se queda solo con un perrito, con un perrito, él, persona humana, un perrito, y tenía 2 robots, un robot chiquitito y uno más grande, que justamente lo va acompañando y van teniendo una aventura. Aquí estoy poniendo algunas fotos para los YouTube videntes, para que los vayan viendo. No la vaya a spoilear, po.
No, jamás. Ahí está Don Tom Hanks con su perrito. Ahí está Finch por Apple Plus. Es una apología a la vida. ¿Y dónde está lo interesante? Porque digo quinta revolución industrial, porque es una apología a la vida humana, a la vida animal y a la vida artificial. La gran lección que nos deja esta película es que nos abre una puerta a la sensibilidad que podría tener un robot, la robótica, lo artificial en un futuro que creo absolutamente está más cerca de lo que pensamos. Una bella y hermosa película para compartir en familia, una apología a la vida en todas sus dimensiones. Don Marcelino Garay. Tom Hanks parece que, igual que Elon Musk, repite la historia. Recuerda la película Náufrago. Sí, pues, por supuesto. Wilson, una apología a los melones. Claro, ahí inventa a Wilson, que era una pelota, para poder generar un diálogo. Exacto, el ser humano sin diálogo es un mero animal, así que el diálogo nos hace persona. Linda película que nos recomiendas, Edu, me queda muy interesante. Oye, un dato freak para Marcelino, dame un segundo, un dato freak. No tan freak, pero es importante para la audiencia más joven que tenemos. El director es Miguel Spochnik y él es argentino. Bueno, trabaja en Estados Unidos hace muchos años, pero es uno de los directores de los mejores capítulos de Game of Thrones. Entonces, quien lleva la batuta es latino, tiene alma latina, pero además tiene una tremenda experiencia con The Game of Thrones y además justamente está muy, muy inspirado en el Náufrago y lo reconoce, y eso es súper interesante. Sí, hay un paralelismo ahí, habría que hacer una comparación 1 a 1. Mi recomendación es con el mismo tema que hemos hablado. Aquí está el libro, para que no crean que es maqueta. Blink. Este libro dice en su contraportada, en esta partecita de acá, nos presenta a un psicólogo que ha aprendido a predecir si un matrimonio va a andar bien con solo observarlo algunos minutos. Nos plantea también un entrenador de tenis que puede anticipar una doble falta antes de que el jugador ponga la raqueta en la pelota, con solo ver la postura que él tiene. Y nos plantea también un experto en antigüedades, con solo echarle un vistazo dice, eso es falso. Él plantea de que es posible desarrollar la inteligencia intuitiva. El libro se llama Blinks y me acompañó el año 2006. Estaba publicado por Malcolm Gladwell en el año 2005 y fue furor en nuestro MBA porque este hombre económicos que nos planteaba de una toma de decisiones solo racional, pareciera ser que a las puertas del siglo XXI iba a quedar un poquito limitado. Entonces fue un libro señero. Malcolm Gladwell tiene varios libros que fueron bestsellers en esa época. Es un periodista bien interesante, así que se documenta bastante bien. Esa es mi recomendación, queridos contertulios, youtubers y auditores. Muy bien, señores, muchas gracias por tanto valor. Una semana más estamos acá promoviendo el pensamiento crítico, analítico, la creatividad, la intuición, el emprendimiento y la economía digital. Así que muchas gracias por esta hora de contenido. Vayan a nuestro Instagram, ahí pueden entrar a nuestro grupo Telegram. Ahí vamos a estar siempre, cada mes, sorteando un libro, cortesía de Bros Librería, nuestro sponsor. Así que sin más ni más, nos vemos la siguiente semana con otro episodio más de Digital Business Arena, un podcast de negocios digitales. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chaito. Un abrazo. Cuídense. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.